Buenas noches, tutor y compañeros. Bueno, voy a pasar para la sustentación de los problemas planteados. Aquí pueden observar este es el M324, que es el operacional que vamos a utilizar. Él está constituido internamente por cuatro operacionales. Bueno, aquí pueden observar que lo vamos a utilizar tres de los cuatro operacionales que tiene él. Lo vamos a utilizar como amplificador. ¿Amplificador para qué? Porque es que los voltajes que nos da la termocupla a su salida son en escala de milivoltios y no todos los equipos o los instrumentos están en capacidad de medir en esa escala o trabajar con esos valores. Entonces lo que vamos a hacer es amplificarlo. Aquí tenemos un ejemplo que a 600 voltios nos da 24.9 milivoltios a la salida de la termocupla. Entonces lo que hacemos mediante la configuración que tenemos y la resistencia de ganancia de los operacionales, vamos a amplificar la señal. Aquí en este caso esos 24.9 voltios los estamos multiplicando, los estamos elevando cuando utilizamos la resistencia de 10K como ganancia. Cuando la vamos a utilizar la R2, que es la resistencia de ganancia, cuando la colocamos en un rango de 10 kiloohmios, nos va a amplificar la señal que recibimos 60 veces. Cuando cambiamos este valor de resistencia por una de 100K, vamos a amplificar el valor de salida 16.8 veces. Pero si lo bajamos a 1K, la resistencia va a aumentarnos, el valor de salida va a ser amplificado 492 veces. ¿Qué quiere decir esto también? Que el voltaje de salida es directamente proporcional al voltaje que nos está arrojando la termocupla. Entonces, entre mayor sea el valor de la termocupla, como pueden observar ahí, pueden observar que el valor de salida, de voltaje de salida, aumenta. Ahora voy a pasar a explicarles el otro. Aquí nos pidieron que armáramos un circuito que es un filtro pasa bajos, pasa banda y pasa altos. Bueno, tenemos que identificar unos valores de resistencias para poder ponerlos a funcionar. Se realizan los cálculos para determinar ganancia. Aprendimos a conocer cómo es el funcionamiento de los equipos, el comportamiento de los filtros. Aquí el primer filtro que montamos es un filtro pasabajos, solamente nos va a dejar pasar frecuencias bajas. El segundo nos va a dar un pasa altas, que es el que se encuentra en la parte inferior, y el tercero nos va a dar es el pasabanda. Este es el que maneja, es un rango alto, grande de valor para trabajar, mientras que los otros están en rangos cortos, pequeños. Para su operación, el filtro pasabanda tiene un rango mucho mayor que ellos. Para poder calcular la resistencia nos tocaba identificar, hacer los cálculos. Aquí pueden ver las fórmulas para poder determinar cuáles eran los tipos de resistencias que íbamos a utilizar allá. Los Butterworth, las de ganancia. Aquí tenemos unas simulaciones y ahora vamos a pasar a simularlo en el Proteus. Aquí pueden observar el circuito. Ya aquí colocamos las resistencias en el filtro pasa banda, pasa bajo y pasa alto. Vamos a simularlo. Bueno, aquí voy a colocarlo en 0. Pueden observar, o sea, no tengo ninguna señal de entrada, entonces el circuito tiene que estar apagado totalmente. Me piden que tenga esté en una escala de 5 voltios y que empiece a aumentar la frecuencia del valor desde 40 Hz. Entonces arrancamos 40, miren, ya activó el filtro pasa banda, como maneja un rango grande de valores, activa de una. Pero aquí pueden observar
que el pasa alta no funciona, no está activo. ¿Por qué? Porque no ha llegado al valor que necesita él para poder arrancar. Pero si pueden ver que aquí en el voltímetro nos está marcando un voltaje, pero no es el suficiente para que active el LED. A medida que lo vamos aumentando, ya pueden observar, veanlo, ya empezó a trabajar. Y pueden observarlo acá, acá lo corroboran viendo el osciloscopio. Aquí lo que estamos haciendo es utilizando un amplificador operacional, el LM324. Estamos tomando 3 de sus 4 operacionales que tiene internamente y los estamos utilizando para hacer un filtro, donde nos va a dar pasabanda, pasabajos y pasa altos. Y podemos corroborar el funcionamiento de él mediante un inyector de señal, una onda sinusoidal, que es la que le estamos aplicando, y nos ayudamos con el osciloscopio para ver las frecuencias. Estos equipos siempre tienen que trabajar con fuentes de voltaje doble, porque ellos vienen haciendo el trabajo como si fueran un comparador de voltaje, un divisor de voltaje. Entonces con un solo voltaje no entraría a funcionar, no habría un funcionamiento real del equipo, no nos daría. Bajo la frecuencia, pueden ver las escalas como van cayendo. Miren la escala roja como va cayendo. Como el voltaje es tan bajo, la frecuencia es tan baja, el rizado que nos está dando es mínimo, por eso es que el LED no es capaz de arrancar. Pero a medida que la vamos subiendo, va aumentando el voltaje que le va llegando, pero aún no es lo suficientemente alto para poder hacer arrancar el LED. Ahora ya cuando entramos al rango de 1.9 kHz, ya arranca a trabajar. En 5 kHz, miren el rizado como aumenta, y ya la potencia del LED aumenta, lo mismo que los voltajes que se pueden observar, que se han reflejado aquí en los voltímetros. Bueno, muchas gracias.